intentó dañar a mi bebé. Me gustaba ver películas de terror y de suspenso, aunque no era creyente de los fenómenos paranormales, ni de las prácticas de adivinación y esoterismo. Estaba a punto de terminar la universidad cuando entré a trabajar a un estudio de publicidad. Entré como becaria. En un inicio hacía el trabajo que a los diseñadores no les gustaba. Me mandaban a tomar muchas fotografías a los productos que los clientes vendían, para después diseñar un catálogo de la mercancía que se vendía. En el estudio conocí a Beto. Él era diseñador, tenía varios años trabajando ahí. Un viernes por mes, nos reuníamos los compañeros de trabajo para ir a un bar a platicar y tomar una cerveza. En lo personal no me gustaba beber alcohol, lo hacía para mejorar mi relación con los compañeros de trabajo. Con Beto era con quien llevaba mejor relación, a él tampoco le gustaba beber alcohol. A lo mucho se tomaba una michelada. Conforme pasó el tiempo, la relación de amistad que tenía con Beto se fue haciendo más sólida. Ni siquiera percibimos el momento en que nos hicimos novios. Duramos más de 2 años en nuestro noviazgo, hasta que un día Beto me pidió que me casara con él. Acepté a vivir una vida a su lado, pero no de la manera convencional. No pretendía tener una boda extravagante, ni gastar la mayor parte de mis ahorros en una fiesta con muchos invitados. Le dije a Beto que nos fuéramos a vivir juntos. Podríamos compartir los gastos, y con el tiempo comprar un departamento para no estar pagando una renta tan cara. Por un momento creí que a Beto no le había agradado mi idea porque lo vi muy serio. Al contrario, se puso contento por el comentario que le hice. Ocasionalmente me había dicho que él estuvo en una relación de muchos años. Se casó con una mujer de nombre Carmen. Él hizo el intento de darme más detalles de su relación, pero le dije que no lo hiciera. No tenía la obligación de decirme las parejas que tuvo antes de conocerme. Su pasado no me interesaba. Beto me hizo la aclaración que me lo decía, porque no se iba a poder casar conmigo por la iglesia, solo de manera legal. Sonreí diciéndole que ni siquiera me quería casar, así que no me importaba. Cuando le comenté a mis padres y a mis hermanos que me iba a ir a vivir al lado de Beto, a mi familia no les encantó mi decisión. Lo bueno fue que la respetaron y no me prohibieron que lo hiciera. No era tan común que una mujer se fuera a vivir al lado de su novio. Eran los años 90 y no estaba bien visto, aunque no me importó que la gente que me conocía murmurara. Fue un 21 de marzo cuando nos fuimos a vivir juntos. Beto estaba más que emocionado. Rentamos un departamento muy pequeño en una parte céntrica de Guadalajara. Tuvimos suerte de que la renta no estuviera tan elevada, sobre todo por la ubicación que tenía el departamento. Nos quedaba muy cerca del estudio en el que trabajábamos. Incluso podíamos irnos caminando o en bicicleta. Me llevé la bicicleta que tenía en mi casa. Era una actividad que disfrutaba mucho. Por lo regular, los fines de semana iba a recorrer la ciudad en mi bicicleta, por lo que no quise perder la oportunidad de irme a mi trabajo en mi bici. Los primeros meses que estuve viviendo con Beto, fue un tiempo de adaptación a nuestra nueva forma de vivir. Tuvimos algunos desacuerdos, aunque no fue nada de importancia. Beto me llegó a decir en varias ocasiones que se sentía muy feliz de que estuviéramos juntos. En su anterior relación tuvo muchos conflictos. Él no se quería separar, pero su esposa lo orilló a hacerlo. No era que no le creyera a Beto lo que me decía, pero sabía que, en una relación de pareja, siempre había 2 versiones. Hubo una ocasión en la que se fue la luz en el edificio. Estaba lloviendo muy fuerte, además había tormenta eléctrica. Era por la noche y estábamos lavando nuestra ropa. La lavadora se encontraba en la azotea. Tenía el cuarto techado, así que no había problema de que nos mojáramos. Noté que Beto se puso muy alterado. Le dije que se tranquilizara, no sucedía nada, en un par de horas regresaría la luz. Sin embargo, Beto seguía nervioso.
me dijo que nos bajáramos a nuestro departamento. Al día siguiente él terminaría de lavar la ropa. No estuve de acuerdo, quería terminar de lavar. Sin embargo, Beto me jaló del brazo y comenzó a llevarme a las escaleras. Me molesté un poco, le dije que no me obligara a hacer algo que no quería, pero él no me escuchó. Me llevó casi a rastras, hasta que llegamos al departamento. Lo confronté, le pregunté por qué me había hecho eso. Si él no quería lavar la ropa, no tenía ningún derecho a obligarme. Beto continuaba muy susceptible, comenzó a tartamudear, me ofreció una disculpa, me dijo que tuvo mucho miedo a que algo malo me sucediera. Le dije que no entendía lo que me quería decir. Si solamente estaba lloviendo y se fue la luz. Antes de darme una explicación, encendió las velas que teníamos disponibles, cerró las ventanas, estuvo buscando debajo de los sillones, en las dos habitaciones. Pensé que estaba tratando de jugar, pero Beto siempre había sido una persona que no le gustaba gastar bromas. Esperé su explicación un tanto impaciente, me pidió que me sentara en el sillón. Con voz baja empezó a decirme que su ex esposa era una bruja, y que lo había maldecido por separarse de ella. Trató de hacerle unos amarres para que nunca la dejara, pero la madre de Beto se dio cuenta del daño que le habían hecho, por lo que lo llevó a que lo curaran. Todo lo que me dijo Beto me tomó por sorpresa, no daba crédito a lo que me estaba diciendo, sobre todo porque cuando íbamos al cine a ver una película de terror, él se burlaba de los efectos especiales, o de la propia historia, me decía que todo era fantasía e inverosímil. Primero le pregunté el motivo por el que estaba susurrando, si solamente estábamos los dos dentro del departamento, y por qué me decía todo eso de su ex esposa. No tenía nada que ver con que se fuera la luz y hubiera una tormenta eléctrica. Beto me pidió que bajara la voz, me puso su dedo índice en mi boca. En aquel momento que Beto se comportó de una forma extraña, dudé de su verdad, creí que me había ido a vivir con un loco. Hubo un momento en que pasó por mi mente dejarlo esa noche, porque no sabía de lo que era capaz alterado de su sistema nervioso. Me detuve de hacerlo, porque estaba lloviendo intensamente, y hubo un destello de un rayo que cayó muy cerca del edificio. En ese instante se iluminó la sala del departamento. No pude ver con completa claridad, pero noté la silueta de una mujer afuera de la ventana, pero como la lluvia estaba muy fuerte, cuando me iba a acercar a la ventana, para ver con más claridad, Beto me detuvo del brazo, me dijo que no lo hiciera. Comenzaba a exasperarme la actitud tan nerviosa y manipuladora de Beto. Le dije molesta que me soltara, iba a decirle más cosas. Cuando regresó la luz, Beto comenzó a calmarse poco a poco. Enseguida que lo noté más tranquilo, le pedí una explicación. Él se sentó en el sillón y comenzó a contarme que cuando estuvo viviendo al lado de su esposa, ella era una mujer muy controladora. Todo el tiempo quería saber lo que estaba haciendo, con quien trabajaba, lo llamaba constantemente a su celular. Sí. Por algún motivo no le contestaba. Al llegar a casa estaba sumamente furiosa. Lo peor ocurrió cuando ella quedó embarazada. Su ex esposa anhelaba tener un hijo. La primera vez que quedó encinta, a los 2 meses perdió el producto, tuvo una hemorragia en la madrugada. Beto la llevó de inmediato al hospital, pero los médicos no pudieron hacer nada. Me dijo que le practicaron un legrado. Aquella vez ella estuvo muy triste, se deprimió por casi 1 año, dejó de mantener el control. Su ex esposa se sumió en una depresión profunda, hasta que aceptó ir con un médico, el cual le recomendó terapia psicológica y el apoyo de medicamentos psiquiátricos. Hasta ese punto no entendía el motivo por el que Beto me contara todo eso. No quise interrumpirlo. Continuó diciéndome que su pareja salió adelante de aquella depresión, incluso mejoró el trato que tenía con él. Dejó de tratar de controlarlo,
Todo marchaba muy bien. Cuando ella quedó nuevamente embarazada, estuvo más tranquila, trató de cuidarse mejor. Sin embargo, volvió a suceder lo mismo. Apenas tenía 6 semanas de embarazo, ella se levantó al baño en la madrugada, comenzó a gritarle a Beto, le dijo que le dio un dolor muy fuerte en el estómago, y tuvo la sensación de querer hacer del baño. Cuando se sentó en la taza del baño, arrojó una bola pequeña sanguinolenta. Su ex esposa nuevamente había tenido un aborto, nuevamente pasó por el mismo proceso. Hubo una tercera vez que ella quedó embarazada, nuevamente sucedió lo mismo. Beto y ella se acercaron con especialistas genetistas y personal con conocimiento de fertilidad. Después de varios estudios que les hicieron a los dos, llegaron a la conclusión de que no eran compatibles como pareja, por el tipo de sangre RH negativo que tenía ella. No permitía que su matriz pudiera retener el producto, por lo que en poco tiempo, su cuerpo lo rechazaba. Les dieron un tratamiento que, aparte de ser muy costoso, no funcionó. A partir que le dijeron a su ex esposa que mejor pensara en la adopción, ella salió furiosa del hospital, los maldijo y comenzó a tener actitudes extrañas. Dejó de trabajar y se dedicó a leer libros sobre esoterismo, rituales y maneras de conseguir trascender después de la muerte. Beto me dijo que comenzaron a tener muchos problemas porque ella empezó a querer controlarlo más, se ponía celosa con cualquier mujer que volteara a ver. Su matrimonio se convirtió en una cárcel, en la que ya no quiso quedarse. Cuando Beto le dijo a la que era su esposa que se quería separar de ella, le lanzó una maldición, le dijo que jamás se iba a deshacer de ella, y si no le importaba deshacer el pacto que hicieron ante Dios, de vivir juntos hasta que la muerte los separara, ella iba a hacer otro pacto con el demonio para que nunca fuera feliz. Beto concluyó diciéndome que esa fue la última vez que estuvo con ella, pero a partir que se separó de su esposa, a él le comenzaron a pasar acontecimientos extraños, sobre todo, por las noches y en la oscuridad. Le pregunté qué tipo de hechos veía. No pudo terminar de decirme porque llamaron a la puerta con insistencia. Se me hizo muy raro que a esa hora de la noche estuvieran tocando. Ya pasaban de las 11 de la noche, y no teníamos amistad con ninguno de los vecinos. Beto se levantó con rapidez, me dijo que no me moviera, que me quedara sentada, se asomó por la mirilla de la puerta, se regresó de inmediato a sentarse a mi lado, me abrazó y me hizo la señal de que guardara silencio. Los golpes en la puerta fueron con mayor intensidad. Hice el intento de levantarme del sillón, pero Beto no me lo permitió. Me agarró con fuerza de la cintura, me dijo que me estuviera sentada y en silencio. Después, dejaron de tocar en la puerta. Le pedí una explicación, porque tuvo una conducta muy extraña. Beto me tomó de las manos, las suyas estaban temblorosas y frías. Me dio la impresión de que tenía mucho miedo, y que todo lo que me decía era verdad. Fui a la cocina para preparar un té para los nervios, le pedí que se tranquilizara y que tratara de explicarme lo que sucedía. Beto se tomó el contenido de la taza. La lluvia estaba comenzando a ceder, solo quedaba una suave brisa. Ya estaba más tranquilo, se asomó por la ventana, luego abrió la puerta. En el pasillo no había nadie, solo me habló para que me acercara. En el piso había huellas de que alguien estuvo en el pasillo mientras llovía, porque estaba mojado. Él me dijo que era la evidencia de que alguien estuvo ahí. Le dije que era verdad, porque estuvieron tocando con vehemencia en la puerta, solo que él no abrió la puerta. Beto me respondió un poco alterado, que no la abrió porque no había nadie en el pasillo. Me confundió un poco, así que ya no le pregunté nada. Preferí hablar con él cuando estuviera más tranquilo, porque en el estado tan alterado en el que se encontraba, decía varias inconsistencias, y no lograba entenderlo del todo. Nos fuimos a la cama.
Aunque noté que Beto seguía muy nervioso, logró dormirse, pero sentía cuando brincaba y de repente se ponía a temblar. Sabía que algo malo le sucedió con su ex esposa, aunque no pude saber qué fue realmente lo que ocurrió. Al día siguiente Beto se despertó como si nada hubiera sucedido. Se nos hizo tarde para llegar al trabajo, íbamos retrasados, por lo que no platicamos sobre lo acontecido en la noche. Me gustaba ir al trabajo en bicicleta, pero ese día no fue posible hacerlo. Pedimos un auto de alquiler para llegar los dos a tiempo. De regreso preferimos caminar un poco. En el parque que estaba cerca de la casa encontramos a un gato pequeño. Le pregunté a Beto si nos podíamos quedar con él. No esperé su respuesta. Agarré el gato y lo llevé al departamento. Pronto nos adaptamos a tener una mascota. Le puse de nombre Mefistófeles. Le decía de cariño Memphis. El gato andaba por todo el departamento sin ser una molestia. Solo empecé a notar que por las noches tenía un comportamiento raro. Sabía que los gatos eran por lo regular nocturnos, por eso no le tomé la debida importancia. Dejaba la puerta abierta de nuestro dormitorio, por si quería entrar o salir. A cierta hora de la noche notaba que Memphis se quedaba parado en el umbral de la puerta maullando hacia la ventana. Había aprendido a conocer a mi gato. Él solo maullaba cuando quería algo, por lo que se me hacía inquietante que él maullara con tanta insistencia en la ventana. Beto tomaba medicamento para dormir, así que no se daba cuenta de lo que sucedía en la noche. Le comenté lo que hacía el gato. Él me dijo que era muy extraño. Compró una cámara para que grabara al gato por las noches o cuando no estuviéramos. Esa noche que Beto puso la cámara, Memphis estaba muy inquieto. Me despertó porque tumbó un objeto del escritorio. Me levanté para ver qué le sucedía. Miraba con insistencia en la puerta principal. Estaba parado maullando. Lo abracé y se puso más inquieto. Incluso, me arañó el brazo. Lo solté y escuché unos pasos en el pasillo. Abrí la puerta sin conseguir ver a nadie. En cuanto tuvimos tiempo comenzamos a ver el video del gato. Lo que vimos nos dio mucho miedo. Nuestro gato estaba parado frente a un ser que flotaba y se movía por todo el departamento. Beto revisó por varias ocasiones el video, se agarró la cabeza, me dijo que era ella. Le pedí que se calmara y me explicara a qué se refería, porque me daba miedo no saber a qué nos enfrentábamos. Él me dijo que era la venganza de su ex esposa, ya se lo había advertido. Seguramente se trataba de algún demonio con el que hizo un pacto. Le pedí que se tranquilizara, íbamos a encontrar una solución a lo que nos sucedía. Si era necesario nos cambiaríamos de departamento. Él se calmó. Me dijo que iba a comprar otras 2 cámaras para mantener vigilado el departamento desde distintos ángulos. En aquel momento creí que era una solución muy buena. No pude ponerle más atención al gato porque me empecé a sentir mal, tenía náuseas, fui al baño a vomitar. Beto me dijo que si no mejoraba lo ideal era que fuera al médico. Al día siguiente me sentí peor. El vómito no cedía. Fui a consulta en una farmacia cercana. Cuando le dije al doctor los síntomas que tenía, me preguntó si me había hecho alguna prueba de embarazo. Le respondí que no. Me sacó sangre. Me dijo que al día siguiente fuera para saber los resultados. No había lugar a dudas. Estaba embarazada. No estaba dentro de mis planes ser madre tan pronto, pero tampoco compartía la idea de tener un aborto. Le dije a Beto lo que me sucedía. Él se puso muy contento. Me dijo que me apoyaría en la decisión que tomara. Le dije que no había nada que pensar. Nuestro bebé era bienvenido. No sabía si los animales tenían la facultad de darse cuenta de un embarazo. En el caso de Memphis, él no quería que me le acercara. Parecía que le molestaba el hecho de que estuviera embarazada. Acudí a mi control mensual con el médico. Me sentía muy mal. Le dije al doctor que me dolía mucho la cabeza. Me sentía muy cansada.
y por las noches tenía la sensación de que no podía respirar con facilidad. Además, el vómito no cesaba, ni siquiera podía tomar agua, porque no me sentía bien. El doctor me dijo que era normal, los primeros meses de gestación eran difíciles, no le sucedía a todas las mujeres, pero en mi caso, después de 3 meses todas las molestias pasarían. Me dio tratamiento para que pudiera sobrellevar los síntomas, pero seguía sintiéndome muy mal. Pedí permiso de 1 semana en el estudio, para poder descansar. Sin embargo, el cansancio y la somnolencia cada vez eran peores. Beto me sugirió ir con otro doctor, me llevó con una ginecóloga, ella me dio otro tipo de tratamiento que no me ayudó mucho, el malestar siguió. Cada día me debilitaba más, al grado que no me podía ni levantar de la cama. El médico decía que no entendía lo que me sucedía, el bebé estaba bien, los análisis normales, me daba vitaminas y no mejoraba, las náuseas y el vómito habían desaparecido, pero el cansancio y la falta de oxígeno eran permanentes. Le pedí a mi madre que me ayudara, ella había tenido 4 hijos, me podía dar algunos remedios o consejos. Mi mamá iba a visitarme casi todas las tardes. Un día me dijo que quería platicar conmigo. Me comentó que no era normal lo que me sucedía. Tenía miedo de que alguna persona me hubiera hecho algún daño. No entendí lo que me quería decir. Le pedí que fuera más clara. Mi mamá me dijo que no perdíamos nada si íbamos con una persona que supiera de limpias y de maldiciones. Hasta ese momento me acordé de lo que Beto me había dicho sobre su ex esposa. Le platiqué lo que sabía de aquella mujer a mi mamá. Ella de inmediato me dijo que al día siguiente iríamos con una conocida, y que era de su confianza. No le quise decir nada a Beto hasta que fuera con mi madre y aquella mujer. Por la tarde fuimos a un local que se dedicaba a la adivinación, limpias, lectura de cartas del tarot. La señora era una mujer muy joven. Tuve desconfianza de que tuviera el conocimiento y la experiencia necesaria, aunque como iba con mi mamá, me sentí segura. La mujer tenía un paño de color rojo amarrado en su cabeza, encendió varios inciensos en distintas partes del local. Antes de tocarme el vientre hizo una oración a San Benito y a San Miguel Arcángel. Eran los principales protectores contra todo mal o perversión. Dejó su mano sobre mi vientre, cerró sus ojos, estuvo unos segundos haciendo oración, de pronto quitó su mano de mi estómago e hizo una mueca de miedo. Reaccionó pronto y cambió de inmediato, tomó un péndulo con un cuarzo y lo puso frente a mi vientre. Ya tenía más de 3 meses de gestación, apenas comenzaba a notarse mi barriga. Enseguida que terminó su ritual, nos dijo que ya sabía lo que estaba sucediendo. Me habían hecho una maldición para que mi bebé no llegara a término. En una muñeca hicieron la magia negra, la ataron a un cordón umbilical con pelo de caballo, intentaba dañar al bebé desde el interior de mi vientre. No tuve la menor idea de cómo ella logró saber todo eso, ni siquiera tenía la certeza de que fuera cierto. Aunque en mi interior sabía que tenía razón, la mujer hizo otro ritual para quitarme el daño, y también otro de protección. Me di cuenta de que era verdad al sentirme bien. Poco a poco las molestias que tenía comenzaron a desaparecer. La mujer nos dijo que necesitaba ir en 2 ocasiones más para que no me volvieran a hacer lo mismo, porque seguramente la persona que me quiso dañar intentaría hacer otro ritual más poderoso. Mi madre me dijo que ella me acompañaría las veces que fuera necesario. Estaba nerviosa esperando que Beto llegara del trabajo, para que me hablara más de su ex esposa. En cuanto escuché que la llave entró en la cerradura me empecé a sentir inquieta. Beto llegó con su cara pálida. Me dijo que se sintió mal la mayor parte del día. Sentía revuelto el estómago, de pronto corrió al baño a vomitar. En ese momento me di cuenta que todos mis malestares habían desaparecido, y quizás le había transferido a Beto el daño que me quiso ocasionar su ex esposa.
Cuando regresó del baño, se le veía un poco mejor. Le pedí que se sentara y que me escuchara con atención. Le conté lo que hice, y lo que me dijo la mujer del local esotérico. Mientras le contaba lo sucedido, Beto asentía. Enseguida que terminé de contarle todo, Beto me dijo que no tenía la menor duda de que era ella, su ex esposa, la que los dañó, porque ella se dedicaba a la brujería, al igual que su hermana y su madre, y que no sería tan fácil que los dejara en paz. Beto me confesó que desde que se separó de ella, empezó a tenerle mucho miedo a la oscuridad, porque sentía la presencia de un ser siniestro que lo quería dañar. Cuando se encontraba del lado de luz se sentía más protegido y el ser no se aparecía. La siguiente vez que fui a ver a la mujer que me estaba liberando de la maldición que me había hecho, también Beto fue conmigo. Ella en cuanto lo vio supo el motivo por el que lo llevaba. Me dijo que no iba a ser tan fácil quitarnos la brujería que nos hicieron. Al parecer, se le había transferido a Beto. La mujer hizo distintos rituales. Nos dijo que tendríamos que ir cada mes, porque la maldición era muy poderosa. Aún seguimos yendo con ella, cada vez nos sentimos mejor. Mi embarazo transcurrió tranquilo, sin ninguna dificultad, aunque todavía cuando se hace de noche, y en los lugares en los que no llega luz, sentimos la presencia de un ser. Compramos lámparas pequeñas que dejamos encendidas por todas partes de la casa, para evitar la oscuridad. Con frecuencia esparcimos agua bendita. Cuando lo hago escucho un sonido gutural extraño. Todavía seguimos luchando contra la persona que nos quiso afectar. Cuando se hace de noche sentimos un poco de temor, que va desapareciendo conforme el alba comienza a aparecer. Mi nombre es Antonio, actualmente tengo 30 años, pero hasta el día de hoy no logro olvidar la horrible experiencia que tuve cuando tenía 16 años. Fue algo que marcó mi vida y desde ese entonces mi mayor miedo son las brujas. En aquella ocasión mis 3 amigos, Luis, Felipe, Martín y yo, decidimos pasar un fin de semana acampando en un cerro que se encontraba a las afueras de nuestro pueblo, en el estado de Puebla. El lugar tenía cierta reputación de ser embrujado, pero no nos importaba. De hecho, eso nos emocionaba aún más. Empacamos nuestras cosas y comenzamos la subida al cerro en busca de una experiencia inolvidable. Cuando llegamos a la cima, encontramos un lugar perfecto para montar nuestro campamento. Rápidamente armamos nuestras tiendas de campaña y preparamos una fogata. La noche se acercaba, y el aire comenzaba a enfriarse. Así que encendimos la fogata, sacamos la carne que habíamos traído y comenzamos a hacer una deliciosa carne asada. Al calor de la hoguera, comenzamos a platicar y a reír, recordando viejas historias y compartiendo nuestros miedos más profundos. La música que sonaba en nuestro viejo equipo de radio nos mantenía animados y entretenidos mientras la oscuridad se apoderaba del lugar. No había señal de ningún fenómeno extraño, y nos sentíamos seguros y contentos en nuestra pequeña burbuja de felicidad. Cuando nuestras energías comenzaron a decaer, decidimos que era hora de ir a dormir. Apagamos la música, nos despedimos y nos metimos en nuestras respectivas tiendas de campaña. A pesar del cansancio, me costó conciliar el sueño. Algo en el ambiente me mantenía alerta, como si mi subconsciente supiera que algo no estaba bien. En medio de la noche, empecé a escuchar ruidos extraños fuera de mi tienda de campaña. Al principio pensé que eran animales nocturnos, pero luego me di cuenta de que sonaban como pasos, susurros y risas de mujeres. Intenté convencerme a mí mismo de que era mi imaginación, pero los sonidos se hacían cada vez más fuertes y más cercanos. No podía quedarme acostado sin hacer nada, así que me decidí a salir de mi tienda para investigar.
No quería despertar a mis amigos, así que salí sigilosamente y me adentré en la oscuridad, siguiendo los extraños ruidos que me inquietaban. Lo que no sabía en ese momento era que esa noche cambiaría nuestras vidas para siempre. Con el corazón latiendo a 1000 por hora, me adentré en la oscuridad siguiendo los extraños ruidos. Sin embargo, por más que caminaba, no encontraba nada fuera de lo común. Empecé a pensar que quizás había sido simplemente mi imaginación jugándome una mala pasada. Decidí volver a mi tienda de campaña, pero a medida que me acercaba, noté que algo no estaba bien. El ambiente había cambiado por completo. El aire estaba tan frío que me calaba los huesos, y sentía un miedo inexplicable que me dejaba helado. Era como si una presencia maligna se hubiera apoderado del lugar. Regresé a mi tienda y me metí en mi saco de dormir, pero no pude evitar sentir que algo no estaba bien. Me sentía observado, como si una fuerza invisible me estuviera acechando desde las sombras. Mi mente comenzó a llenarse de pensamientos siniestros y aterradores, imágenes de pesadillas y leyendas que habíamos compartido durante la noche. Intenté ignorar el miedo y concentrarme en mi respiración para calmarme, pero el frío y el terror eran insoportables. De repente, escuché un susurro a mi lado, como si alguien estuviera tratando de comunicarse conmigo. Mis ojos se abrieron de par en par y me quedé petrificado, incapaz de moverme. En ese momento, una risa escalofriante retumbó a través de la noche, como si alguien se estuviera burlando de mi miedo. La risa parecía venir de todas direcciones, como si me rodeara por completo. No pude evitar gritar, despertando a mis amigos. Los gritos de mis compañeros se unieron a los míos, y de repente, todos estábamos despiertos y paralizados por el terror. El frío y el miedo se habían apoderado de nuestro campamento, y no sabíamos cómo enfrentarnos a lo desconocido. Aunque estábamos juntos, sentíamos que estábamos siendo atacados por una fuerza sobrenatural que no podíamos comprender ni controlar. Aquella noche, la oscuridad nos había envuelto en su abrazo aterrador, y el verdadero horror apenas estaba comenzando. Nos reunimos alrededor de la fogata que aún humeaba, temblando de frío y miedo, incapaces de hablar. Cada uno de nosotros parecía haber experimentado algo aterrador, pero no queríamos darle voz a nuestros temores. Sin embargo, no podíamos ignorar lo que había sucedido y nos miramos, buscando consuelo en la compañía de los demás. Les conté a mis amigos lo que había escuchado y cómo había salido a investigar, pero no había encontrado nada fuera de lo común. A medida que relataba mi experiencia, vi cómo sus rostros se ponían cada vez más pálidos. Uno de ellos, Luis, compartió que algo lo había despertado en medio de la noche, sintiendo como si una mano helada tocara su pie. Pero cuando abrió los ojos, no había nadie allí. Felipe y Martín también habían experimentado algo similar. Ambos habían escuchado susurros escalofriantes y sentido un frío intenso, como si una presencia maligna los estuviera acechando en la oscuridad. Nos dimos cuenta de que no podíamos quedarnos de brazos cruzados, permitiendo que el miedo nos dominara. Decidimos unirnos y explorar los alrededores, buscando cualquier indicio de lo que nos estaba aterrorizando. Armados con nuestras linternas y la determinación de enfrentar lo desconocido, caminamos por el cerro en la oscuridad, inspeccionando cada rincón y escuchando atentamente cualquier sonido fuera de lo común. Pero, por más que buscamos, no encontramos nada que explicara las experiencias aterradoras que habíamos vivido. Exhaustos y desanimados, regresamos a nuestro campamento.
Aunque no habíamos descubierto nada en nuestra búsqueda, no podíamos sacudirnos la sensación de que algo nos acechaba en la oscuridad. Decidimos intentar dormir de nuevo, pero acordamos que si alguno de nosotros escuchaba o sentía algo extraño, debía despertar a los demás de inmediato. Nos metimos en nuestras tiendas de campaña y nos arropamos en nuestros sacos de dormir, intentando aferrarnos a la ilusión de seguridad que proporcionaban. Pero, a medida que la noche avanzaba, no pudimos evitar sentir que estábamos a merced de fuerzas que no podíamos entender ni controlar. Y, en el fondo de nuestras mentes, sabíamos que lo peor aún estaba por venir. Después de mucho tiempo luchando contra el miedo que me invadía, finalmente logré conciliar el sueño. Sin embargo, en lugar de encontrar refugio en los brazos de Morfeo, me sumergí en una horrible pesadilla. En mi sueño, me encontraba en un pasillo largo y oscuro, con una atmósfera opresiva que me llenaba de terror. A ambos lados del pasillo había numerosas puertas, cada una de ellas tan siniestra como la siguiente. De repente, una mujer sin pelo, vestida de negro, apareció a mi lado. Su rostro no mostraba expresión alguna, pero algo en sus ojos me daba escalofríos. La mujer me tomó de la mano y comenzamos a caminar hacia una de las puertas. Con cada paso que dábamos, sentía que mi corazón latía más fuerte, anticipando un mal presagio. Finalmente, llegamos a la puerta y la mujer la abrió lentamente. Al otro lado de la puerta, pude ver nuestro campamento, las tiendas de campaña, lo que quedaba de la fogata y la oscuridad que nos rodeaba. Pero algo no estaba bien. Al mirar más de cerca, me di cuenta de que otra mujer, también sin pelo, estaba de pie junto a nuestras tiendas de campaña. Su piel pálida contrastaba con la oscuridad de la noche, y sus pies estaban manchados de sangre. Pero lo más aterrador de todo era su sonrisa malvada, que parecía burlarse de mí. La mujer comenzó a acercarse a las tiendas, y en un instante, abrió la mía. Me vi a mí mismo durmiendo, completamente ajeno al horror que se cernía sobre mí. La mujer se inclinó sobre mi cuerpo dormido, observándome con una mirada maliciosa. En ese momento, el terror me invadió por completo y grité en mi sueño, despertándome de la pesadilla. Pero el horror no terminó ahí. Al abrir los ojos, vi una sombra asomándose a mi tienda de campaña, como si la pesadilla se hubiera vuelto realidad. Mi grito de miedo despertó a mis amigos, quienes salieron de sus tiendas, preocupados por lo que estaba sucediendo. Mis amigos, al escuchar mis gritos, acudieron rápidamente a mi tienda de campaña. Les conté sobre la terrible pesadilla que había tenido y cómo la sombra en mi tienda parecía haberla hecho realidad. Todos estábamos asustados, pero mis amigos intentaron calmarme. Miramos nuestros relojes y nos dimos cuenta de que eran las 3 de la mañana. Decidimos que lo mejor sería esperar a que amaneciera antes de abandonar el campamento, ya que irnos a esa hora podría ser peligroso. Luis propuso que nos quedáramos despiertos y alerta hasta el amanecer, por si acaso algo inusual ocurriera de nuevo. Todos estuvimos de acuerdo con su plan, así que reavivamos la fogata y nos sentamos alrededor de ella. Para distraernos del miedo que nos atenazaba, comenzamos a hablar de nuestras infancias y las cosas divertidas que solíamos hacer juntos. A medida que compartíamos nuestras historias, nuestras risas llenaban el aire, y momentáneamente olvidamos el terror que nos había traído hasta allí. Sin embargo,
Mientras uno de mis amigos contaba una de sus historias, no pude evitar que mis pensamientos divagaran hacia las leyendas que habíamos escuchado sobre ese cerro. Recordé cómo mi tío me había contado que las brujas solían reunirse allí para realizar sus rituales y sacrificios. Según él, las brujas buscaban la energía del cerro para alimentar sus hechizos y maldecir a aquellos que se atrevían a interrumpir sus prácticas. Mientras pensaba en estas historias, un escalofrío recorrió mi espalda, como si un dedo helado me estuviera acariciando. Me pregunté si nuestro campamento estaba ubicado en uno de los sitios de reunión de las brujas, y si acaso, en nuestra ignorancia, habíamos desatado su ira al invadir su territorio sagrado. No quise compartir mis temores con mis amigos, pero la inquietud crecía en mi interior, haciendo que cada sonido, cada sombra en la noche, pareciera un presagio de un horror inminente. Mientras todos reían y compartían historias, me sentía cada vez más inquieto, incapaz de unirme a su alegría. Entonces, de repente, el silencio se apoderó del campamento. Todos dejamos de hablar al mismo tiempo, ya que un sonido nos heló la sangre. Una mujer tarareaba una canción de cuna de manera tenebrosa. Era un sonido melódico pero extraño, que parecía resonar en nuestros huesos. Nos miramos unos a otros, temblando de miedo. Martín sugirió llamar a su padre, pero Luis argumentó que era una pésima idea. Nos recordó que si nuestros padres descubrían la verdad, nos regañarían y, además, no podíamos arriesgarlo si realmente había algún peligro. Decidimos que teníamos que ser valientes y enfrentar la situación nosotros mismos. Era hora de irnos de ese lugar maldito. Rápidamente recogimos nuestras cosas, guardando nuestras pertenencias en nuestras mochilas con manos temblorosas. Cada segundo que pasaba, la canción de cuna se volvía más intensa y perturbadora, como si la mujer invisible se estuviera acercando a nosotros. A medida que nos apresurábamos a empacar, no podíamos evitar sentir que estábamos siendo observados, como si la oscuridad tuviera 1000 ojos que nos acechaban. Una vez que estuvimos listos, nos pusimos nuestras mochilas y nos preparamos para salir del campamento. Pero, a pesar de nuestra determinación, el miedo nos mantenía paralizados, incapaces de dar el primer paso hacia lo desconocido. ¿Qué horrores nos esperarían en la oscuridad? ¿Era peor enfrentar lo desconocido o quedarnos en el campamento y esperar a que amaneciera? Nos enfrentábamos a una encrucijada, y el tiempo se estaba agotando. Contemplando las sombras que nos rodeaban, me di cuenta de que quizá no fuera tan buena idea adentrarnos en la oscuridad. Podríamos perdernos o, peor aún, encontrarnos con algo mucho más aterrador que lo que ya habíamos vivido. A pesar de mi vergüenza, les propuse a mis amigos que rezáramos el Padre Nuestro, con la esperanza de que si había algo maligno entre nosotros, la oración podría alejarlo. Aunque ninguno de nosotros era particularmente religioso, en ese momento parecía ser nuestra única opción. Mis amigos asintieron con la cabeza, y todos nos tomamos de las manos en un círculo. Comenzamos a recitar el Padre Nuestro en voz baja, nuestras palabras vacilantes al principio, pero cada vez más fuertes a medida que avanzábamos. Sin embargo, en lugar de mejorar nuestra situación, parecía que estábamos empeorando las cosas. El aire se volvió aún más frío, como si una brisa helada nos envolviera, y sentimos un peso opresivo sobre nuestros hombros. El tarareo cesó por unos momentos, dando paso a un breve silencio. Pero, de repente, una voz gutural y horrible resonó en la noche. Era la misma mujer, pero ahora parecía estar maldiciéndonos, retorciendo nuestras palabras en una cacofonía de odio y desprecio.
Los árboles parecían susurrar sus maldiciones y el viento gemía con su furia. El terror nos invadió, haciéndonos olvidar nuestras diferencias y uniéndonos en un abrazo colectivo. No podíamos creer lo que estaba sucediendo, pero sabíamos que debíamos hacer algo antes de que fuera demasiado tarde. Miramos a nuestro alrededor, buscando alguna señal de que la maldición se estaba manifestando en el mundo físico. Pero todo lo que vimos fue oscuridad, y todo lo que oímos fueron nuestros propios latidos, acelerados por el miedo. Nuestras mentes corrían, tratando de encontrar una solución a la situación cada vez más desesperada en la que nos encontrábamos. ¿Debíamos correr y arriesgarnos a perdernos en la oscuridad, o enfrentar la maldición y luchar contra lo desconocido? La indecisión nos mantenía en un estado de parálisis, mientras el tiempo se nos escapaba y la furia de la mujer invisible crecía cada vez más. De repente, todo quedó en silencio. El frío y el miedo que nos habían atormentado parecieron desvanecerse, y todo volvió a la normalidad. Por un breve instante, nos atrevimos a creer que todo había terminado y que estábamos a salvo. Pero ese breve respiro no duró mucho. Escuchamos pasos y una mujer gritando en la oscuridad, preguntando si había alguien ahí y si estábamos bien. Su voz sonaba preocupada y amable, lo que nos dio un atisbo de esperanza. Nos miramos a los ojos y asentimos, decidiendo acercarnos a la mujer que parecía querer ayudarnos. Nos pusimos en marcha, siguiendo el sonido de su voz. Cuando finalmente llegamos a donde se encontraba la mujer, nos quedamos paralizados por el horror. Frente a nosotros había una figura grotesca, una mujer calva, extremadamente gorda y pálida, con los pies ensangrentados. En sus brazos, cargaba lo que parecía ser un muñeco de plástico que imitaba a un bebé. La mujer tarareaba canciones de cuna mientras observaba al muñeco con una extraña mezcla de ternura y locura. El tiempo parecía haberse detenido mientras la observábamos, incapaces de mover un músculo o de apartar la vista de la horrenda escena. Entonces, la mujer levantó la cabeza y nos miró fijamente. Sus ojos estaban vacíos, como si no hubiera alma en su interior. Una sonrisa malvada se formó en sus labios mientras nos miraba, y nos dimos cuenta de que habíamos caído en una trampa. En ese momento, entendimos que la bondad y la preocupación que habíamos percibido en su voz eran solo una fachada, un engaño para atraernos hacia ella. Estábamos atrapados en su red, y no sabíamos qué horrores nos esperaban a continuación. Ante la aterradora aparición de la mujer, gritamos y salimos corriendo en diferentes direcciones, impulsados por el pánico. Uno de mis amigos se quedó inmóvil, temblando de miedo, pero lo empujé y le grité que corriera. De alguna manera, todos terminamos encontrándonos de nuevo en el campamento, donde tomamos la decisión unánime de irnos de inmediato, sin importar las consecuencias. Corrimos a toda prisa, escuchando algo o alguien que nos perseguía. Mientras corríamos, levantamos la vista al cielo y vimos unas bolas de fuego surcando la noche. De inmediato recordé lo que mi padre me había dicho, que las bolas de fuego eran brujas. Un escalofrío recorrió mi cuerpo ante esa revelación, y el miedo se apoderó de nosotros aún más. No nos detuvimos a pensar en lo que podría suceder si nos atrapaban, o si realmente eran brujas las que nos perseguían. Solo sabíamos que debíamos escapar a toda costa y poner la mayor distancia posible entre nosotros y aquel lugar maldito. Nuestras piernas ardían y nuestros pulmones suplicaban aire, pero el terror nos impulsaba a seguir adelante. No sabíamos cuánto tiempo podríamos mantener ese ritmo frenético, ni qué nos depararía el destino al final de nuestra huida.
Pero no nos detuvimos, no podíamos detenernos, mientras las bolas de fuego seguían iluminando el cielo nocturno y la sombra de la mujer calva y sus malvadas intenciones nos perseguían en la oscuridad. Mientras corríamos, uno de mis amigos tropezó con algo en el suelo y cayó al suelo con un golpe sordo. Al ayudarlo a levantarse, descubrimos que se había tropezado con una cabeza de cerdo. La visión era tan grotesca que uno de mis amigos no pudo evitar vomitar. A pesar del horror que nos había causado ese descubrimiento, seguimos corriendo hasta que vimos una luz a lo lejos, detrás de unos árboles. Nos acercamos con cautela, y lo que vimos a continuación superó con creces cualquier cosa que hubiéramos imaginado en nuestras peores pesadillas. Allí, en medio de un claro iluminado por antorchas, había 6 mujeres, incluida la que habíamos visto arrullando al muñeco. Todas estaban calvas, pálidas, desnudas y con los pies ensangrentados. Formaban un círculo y reían de forma histérica y desquiciada. De repente, todas comenzaron a recitar palabras incomprensibles en un idioma desconocido, mientras metían sus pies en cubetas llenas de sangre, probablemente del cerdo decapitado. Nos quedamos paralizados por el shock, incapaces de apartar la vista de la escena macabra que se desarrollaba ante nosotros. Era evidente que estábamos siendo testigos de algún tipo de ritual oscuro y maligno, y la idea de que esas mujeres pudieran tener poderes sobrenaturales y siniestros nos llenó de un miedo inimaginable. Cuando las brujas voltearon hacia nosotros, sonriendo malvadamente, no perdimos tiempo y comenzamos a correr de nuevo, desesperados por escapar. Las risas y los murmullos nos seguían, pero no nos detuvimos. De repente, nos encontramos con un hombre mayor que llevaba una linterna y un machete. Al vernos asustados, nos preguntó qué había pasado. Al principio, no confiábamos en él y no quisimos responder, pero él insistió. Uno de mis amigos, llorando de miedo, finalmente le contó todo lo que habíamos presenciado. El hombre, llamado Martín, nos dijo que vivía al pie del cerro y había visto las bolas de fuego en el cielo. Sabía que eran las malditas brujas y había salido a enfrentarlas, dispuesto a cortarles las patas. Nos aseguró que no teníamos que preocuparnos, ya que estábamos cerca del final del cerro y nos invitó a su casa, donde su esposa nos ofrecería té caliente y pan para calmar nuestro susto. Sus palabras nos brindaron cierto alivio, y antes de seguir nuestro camino, Martín gritó a las brujas que se fueran, amenazándolas con enfrentarlas él mismo si no lo hacían. Mientras caminábamos hacia la casa de Martín, él nos contó que las brujas le habían robado el cerdo para sus horribles rituales y que no hacía mucho tiempo había atrapado a una de ellas y le había quemado los pies. Aunque su relato era espantoso, nos sentíamos agradecidos de haber encontrado a alguien dispuesto a protegernos de aquellas terribles criaturas. Llegamos a la casa de Martín y su esposa, quienes nos recibieron con los brazos abiertos. Pasamos el resto de la noche hablando con ellos, lo que nos ayudó a sentirnos mejor y más seguros. A medida que las horas pasaban, el sol comenzó a asomarse en el horizonte, anunciando el amanecer. Con el sol brillando en el cielo, nos despedimos de Martín y su esposa y regresamos a nuestras casas, aún incrédulos por todo lo que habíamos vivido. Nos prometimos mutuamente no contarles a nuestros padres lo sucedido y juramos no volver al cerro jamás. Sin embargo, después de esa aterradora experiencia, las pesadillas nos atormentaban con frecuencia. Las brujas aparecían en nuestros sueños, haciéndonos revivir el miedo que sentimos aquella noche. Incluso, en algunas ocasiones,
escuchábamos murmullos extraños afuera de nuestras casas, recordándonos que lo que habíamos vivido en el cerro no había sido simplemente una alucinación. Aunque nunca volvimos al cerro, el recuerdo de aquella horrible noche permaneció con nosotros para siempre, dejándonos con una constante sensación de inquietud y miedo hacia lo desconocido. Mi voz tiembla cada vez que recuerdo los escalofriantes eventos que ocurrieron en aquel sombrío bosque, donde los susurros del viento parecían llevar a cabo secretos malditos. Me encontré en una noche nublada, cuando la luna apenas logró penetrar las densas nubes que cubrían el cielo. Los árboles retorcidos parecían almas atrapadas en un tormento eterno, y el crujir de las ramas bajo mis pies resonaba como un eco de inquietud. Fue entonces cuando la vi por primera vez, una figura oscura y encorvada que emergió de entre los árboles. Su cabello largo y enmarañado caía sobre su rostro demacrado, ocultando sus ojos. Vestía harapos y portaba un caído retorcido que parecía ser parte de su ser. Mi corazón comenzó a latir con fuerza mientras aquella mujer se acercaba a mí con pasos lentos pero deliberados. Sentí un escalofrío recorrer mi columna vertebral, como si estuviera siendo observada por fuerzas sobrenaturales. Su presencia era opresiva, y podía sentir su mirada incluso a través de su cabellera revuelta. En ese momento supe que se trataba de una bruja. Sin decir una palabra, destaca una mano huesuda hacia mí. En su palma había una extraña joya centelleante que emitía un fulgor inquietante. Mi mente estaba dividida entre la curiosidad y el miedo, pero algo en mí me impulsó a tomar la alegría. La tomé con temblores en las manos, y en el instante en que lo hice, un torrente de imágenes aterradoras invadió mi mente. Vi destellos de rituales oscuros, sacrificios macabros y una sed insaciable de poder. La bruja había sido consumida por la magia oscura y había perdido su humanidad en busca de poder ilimitado. Ahora, su sed de venganza y dominio la atrapaba en un ciclo interminable de malevolencia. Tras aquel suceso me di la tarea de investigar si realmente aquella bruja era real y cuál era el trasfondo que había detrás de ella. Así que al momento de realizar mi búsqueda de información descubrí un aspecto aún más desgarrador de su existencia. Resultó que, en un tiempo lejano, mucho antes de caer en las garras de la magia oscura, la bruja había deseado tener un hijo. En su juventud, cuando aún era una mujer humana, ella había soñado con ser madre y criar a un niño que llenaría su vida de amor y alegría. Pero el destino le jugó una mala pasada, y sus intentos de concebir fueron en vano. La desesperación y la tristeza la llevaron a buscar la magia en busca de una solución, lo que la sumió en el oscuro camino de la brujería. Desde pequeña sabía que las brujas eran fanáticas de los más pequeños, pues ellos les daban la fortaleza y disminuían los años de vida. Años después, ya atrapada en la oscuridad, la bruja anhelaba cumplir su sueño perdido a través de medios retorcidos. Había escuchado rumores sobre un antiguo ritual que le permitiría robar el alma de un niño y transferirla a su propio cuerpo, permitiéndole experimentar la maternidad de una manera distorsionada y malévola. Su deseo distorsionado la había convertido en una amenaza para la inocencia misma. Fue entonces cuando el destino me conectó nuevamente con la bruja. Un día, mientras exploraba el borde del bosque, escuché el llanto de un bebé. Siguiendo el sonido, me adentré en la espesura y me encontré con una cabaña oculta entre los árboles retorcidos. Allí, en un rincón oscuro, yacía un pequeño niño, solo y vulnerable. Sin embargo, no estuvo solo por mucho tiempo. La bruja emergió de las sombras,
sus ojos hambrientos fijos en el niño. Sabía que había encontrado su oportunidad de cumplir su retorcido deseo. En ese momento se comenzó a emitir un aura oscura mientras murmuraba palabras malditas. Sabía que no podía permitir que eso sucediera. Con un coraje que no sabía que poseía, agarré una rama cercana y la apunté hacia la bruja, gritándole que se detuviera. Ella me miró con ira y desprecio, pero su hechizo se rompió. El niño dejó de llorar y sintió como mi determinación lo protegía de las garras de la bruja. Una batalla de voluntades comenzó entre nosotros, una lucha entre la malicia y la protección. Finalmente, con un grito de frustración y furia, la bruja desapareció en una bruma oscura, disipándose en el aire. Sabía que no la había derrotado completamente, que su sed de poder seguía latente en algún rincón oscuro del bosque. Cuidé al niño como si fuera propio, sin embargo, sabía que debía encontrar a sus padres. Después de aquel encuentro aterrador con la bruja, no pudo dejar de preocuparme por el pequeño niño. Decidí emprender una búsqueda para encontrar a sus padres, si es que aún estaban vivos. Mi corazón latía con ansiedad mientras recorría pueblos y aldeas cercanas, preguntando a cada persona si habían escuchado hablar de una familia que había perdido a su hijo. Pasaron días de búsqueda infructuosa hasta que finalmente llegué a un pueblo remoto al borde del mismo bosque oscuro donde había enfrentado a la bruja. Había algo extraño en el aire, las miradas furtivas de los aldeanos, los susurros apagados que cesaban cuando me acercaba. Parecía que todos compartían algún oscuro secreto que no se atrevían a revelar. Finalmente, un anciano con ojos cansados y llenos de miedo accedió a hablar conmigo en privado. Me contó la historia de una familia que había vivido en el bosque años atrás. Eran alquimistas y habían estado experimentando con magia oscura en busca de la eternidad. Pero sus ambiciones les pasaron factura, y la bruja que había conocido había sido el resultado de uno de sus experimentos fallidos. La historia del alquimista y su esposa era aún más trágica. Después de perder a su hijo en un trágico accidente, se habían sumergido en la desesperación y el dolor. Habían buscado la ayuda de la bruja, creyendo que su magia podría devolverles a su hijo perdido. Pero en cambio, cayeron en su trampa y ellos en cómplices involuntarios de sus oscuros designios. La bruja les había prometido que podrían estar juntos como familia nuevamente, pero a un precio demasiado alto. Les había arrebatado su humanidad y los había convertido en seres atrapados entre la vida y la muerte, obligados a vagar por el bosque durante la eternidad. La magia oscura los había transformado en monstruos, y su dolor y arrepentimiento se habían convertido en una maldición que los atormentaba sin cesar. A medida que el anciano me contaba esta historia, pude sentir la presencia de los alquimistas errantes acechando en las sombras del pueblo. Sus lamentos resonaban en el viento, una mezcla de tristeza y rabia inextinguible. Pero lo que más me aterró fue cuando, al final, la línea entre la realidad y la pesadilla comenzó a desdibujarse a medida que mi búsqueda continuaba. Cada sombra que se movía en el rabillo de mi ojo me hacía estremecer, y los susurros del viento parecían llevar consigo voces angustiadas y amenazantes. A medida que me adentraba más en el bosque, una sensación de paranoia se apoderó de mí, haciéndome dudar incluso de mi propia percepción. Finalmente, llegué al lugar donde había encontrado al niño por primera vez. Mientras inspeccionaba la cabaña en busca de pistas, me encontré con una fotografía antigua entre los escombros. Era una imagen en blanco y negro de una familia sonriente, los alquimistas y su hijo. Pero algo estaba mal. Sus sonrisas eran forzadas,
Sus ojos reflejaban una tristeza profunda. Parecía que la imagen misma estaba impregnada de la maldición que los había consumido. Mis pensamientos se volvieron turbios, y la certeza comenzó a desvanecerse. ¿Había existido el niño en realidad, o había sido solo una manifestación de la magia oscura y la locura? La bruja, con sus hechizos y su influencia, había manipulado mi percepción y mi mente, haciéndome cuestionar mi propia realidad. ¿Había estado luchando contra fuerzas sobrenaturales o solo había caído en un abismo de paranoia y delirio? En ese momento, un susurro helado recorrió mi oído, sus palabras eran apenas audibles pero penetrantes: no puedes escapar de la verdad, niña valiente. Me giré, buscando la fuente de esa voz, pero solo vi sombras bailando entre los árboles. Sabía que la bruja seguía allí, en algún lugar, observando y jugando con mi mente como una marioneta en sus manos retorcidas. Con cada paso que daba, el bosque parecía cerrarse sobre mí, presionando contra mi mente y mi corazón. Los árboles se alzaban como espectros amenazantes, y las hojas crujían como risas siniestras. El mundo a mi alrededor estaba deformado y distorsionado, como si estuviera atrapado en un sueño febril y eterno. La paranoia y el miedo me arrastraron, y en un momento de desesperación, me arrojé al suelo y cerré los ojos con fuerza, tratando de escapar de la opresión del bosque y la presencia de la bruja. Respiré profundamente, tratando de encontrar mi centro y recuperar mi cordura. Cuando finalmente abrí los ojos, todo seguía oscuro y sombrío, pero mi determinación había vuelto. En ese momento decidí volver a casa. Aquel pequeño tan indefenso estaba ahí, sin embargo ya no entendía si este era real o se trataba de alguna otra trampa que me había puesto aquella bruja, así que en mi desesperación traté de comunicarme con el bebé. A pesar de que era muy pequeño, había algo en mi ser que debía encontrar la verdad. Pero realmente era muy difícil, pues alrededor del bosque estaba todo deshabitado, como si una maldición hubiera ocurrido en ese lugar y nadie pudiera vivir ahí. Más que aquella bruja, el bebé y yo. En ese momento me di cuenta que el bosque era un laberinto de pesadillas o una creación de mi mente perturbada. Mi propósito era enfrentar la oscuridad, descubrir la verdad detrás de la maldición y liberar a aquellos que habían sido atrapados en su abrazo retorcido. La bruja podría jugar con mis miedos, pero no permitiría que mi coraje flaqueara. Con cada paso que daba, el bosque parecía susurrar su advertencia una vez más, pero esta vez la presencia de la bruja se hacía cada vez más palpable, como un aliento gélido en mi nuca. Finalmente, llegué a un claro en medio del bosque, donde un antiguo altar de piedra se alzó en el centro. En el altar yacía una extraña mezcla de objetos: una muñeca de trapo, un espejo roto, un reloj que marcaba una hora imposible. Sentí que este lugar tenía una importancia especial, como si fuera el epicentro de la magia oscura que se retorcía a mi alrededor. Fue en ese momento que una risa siniestra resonó en el aire, y la bruja emergió de entre los árboles. Sus ojos vacíos parecían arder con una luz maligna mientras me observaba con malicia. «Bienvenida, valiente intrusa», susurró con una voz que parecía serpenteante y lúgubre. La bruja habló de manera enigmática, como si estuviera tejiendo hilos de oscuridad en el aire. Mencionó la dualidad de la realidad y la ilusión, de cómo había estado jugando con mi mente desde el principio. Había creado el niño como una trampa para atraerme y manipularme, para llevarme a este lugar de poder retorcido donde podría consumirme por completo. Mis emociones se agitaban en una mezcla de enojo, confusión y miedo. ¿Había sido un título en su juego desde el principio?
¿Había estado persiguiendo una ilusión mientras ella se reía desde las sombras? Pero, más allá de mi indignación, también sentí una intensa tristeza por el destino del niño que, si alguna vez existió, había sido arrastrado a este mundo de pesadillas. La bruja habló de la elección que tenía por delante, liberar al niño de su trampa y permitir que su alma finalmente descansara, o sumergirme más profundamente en la magia oscura y unirme a su eterno reinado de terror. Era una elección desgarradora, y mi mente estaba atrapada en una lucha interna mientras intentaba sopesar las opciones. En ese momento, el aire se llenó de imágenes distorsionadas y fragmentos de recuerdos. Vi a los alquimistas atormentados, vi al niño llorando en la oscuridad, vi mi propia lucha contra la bruja y su influencia. En medio del caos, encontré una brizna de claridad. El niño, real o no, merecía encontrar la paz. No permitiría que su sufrimiento continuara. Con una determinación firme, me enfrenté a la bruja y le grité que no permitiría que su ciclo de maldad continuara. Sabía que enfrentó una fuerza más allá de mi comprensión, pero también sabía que el poder de la decisión y el amor pudo superar incluso la oscuridad más profunda. Cerré los ojos, concentrándome en el deseo de liberar al niño y poner fin a la maldición. Una explosión de luz y energía sacudió el cielo. Cuando abrí los ojos nuevamente, la bruja había desaparecido, y en su lugar yacía el niño, pacífico y sereno. Lo recogí con ternura y lo tuve en mis brazos. Aunque no sabía si era real o un producto de la magia, había encontrado una forma de liberarlo y, al hacerlo, también había liberado algo dentro de mí. Salí del bosque, sosteniendo al niño en mis brazos mientras el sol brillaba en el horizonte. A medida que me alejaba, sentía que el bosque y su oscuridad se desvanecían en la distancia. No sabía si alguna vez entendería completamente lo que había ocurrido, pero sabía que había enfrentado el terror en todas sus formas y había emergido con una fuerza que no sabía que poseía. A medida que los días se sucedieron tras mi enfrentamiento con la bruja y la liberación del niño, una sensación extraña comenzó a arraigarse en mi interior. La luz del sol ya no parecía tan brillante, y las sombras parecían prolongarse más allá de lo normal. Mis pasos se volvieron más pesados, y la energía que una vez había ardido en mi interior comenzó a apagarse gradualmente. Los recuerdos de aquella confrontación se superpusieron en mi mente, mezclándose con mis propios miedos y dudas. ¿Había sido realmente capaz de enfrentarse a la bruja, o había sido solo una ilusión? La incertidumbre se convirtió en un peso en mi corazón, y las noches se llenaron de sueños inquietantes en los que me encontré atrapada en el bosque oscuro una vez más. El niño, cuya existencia misma seguía siendo un enigma, también parecía afectado por la maldición que había rodeado su historia. A pesar de mi esfuerzo por cuidarlo y protegerlo, su presencia pareció llevar a cabo una sombra, una reminiscencia de los terrores que habíamos enfrentado juntos. A veces, cuando lo sostenía en mis brazos, su mirada parecía perdida en algún lugar distante, como si recordara los horrores que habíamos presenciado. El llanto constante del niño se convirtió en un desafío abrumador. Cada noche y cada día, sus lágrimas parecían llenar el aire con una mezcla de angustia y desesperación. Mis esfuerzos por calmarlo parecían inútiles, y el sonido penetrante comenzó a erosionar mis nervios y mi paciencia. A pesar de mis mejores intentos por consolarlo, el niño no encontré consuelo. Lo alimentaba, lo acunaba, le cantaba canciones suaves, pero el llanto persistía.
Las noches se volvían una pesadilla de sonidos incesantes y mis ojos se llenaban de cansancio. La falta de sueño comenzaba a afectar mi propio bienestar emocional y físico. La frustración se mezclaba con la culpa. Me preguntaba si había tomado la decisión correcta al mantener al niño a mi lado. Quizás la maldición que lo rodeaba había dejado una marca indeleble en su alma y no había manera de aliviar su dolor. A veces, en medio de la oscuridad de la noche, me encontraba preguntándome si había hecho más daño que bien al mantenerlo a mi lado. La comunidad en la que vivía comenzó a notar mi agotamiento y mi desesperación. Algunos me sugerían que me deshiciera del niño, creyendo que estaba siendo afectado por la maldición que lo rodeaba. Otros me dieron consejos bien intencionados, pero nada parecía funcionar. Me sentí atrapada en una espiral de impotencia y agotamiento. Finalmente, en uno de los momentos más oscuros de mi desesperación, una anciana sabia del pueblo se acercó a mí. Sus ojos llenos de experiencia y compasión parecían ver más allá de mi angustia. Ella me habló de la importancia de escuchar y comprender el dolor del niño, de conectarme con su alma en lugar de tratar de calmar su llanto con métodos convencionales. Con sus palabras resonando en mi mente, decidí probar un enfoque diferente. Tomé al niño en mis brazos y lo miré directamente a los ojos, tratando de comunicarme con él en un nivel más profundo. En lugar de desesperarme por detener su llanto, me sumergí en su angustia, tratando de sentir y comprender lo que estaba experimentando. Con el tiempo, algo comenzó a cambiar. A medida que me abría a su dolor y lo abrazaba con compasión, el niño parecía sentirse más calmado. Sus lágrimas cedieron lentamente, y su mirada triste comenzó a ceder ante un atisbo de paz. Pude sentir cómo nuestra conexión se profundizaba, como si estuviéramos sanando juntos en medio de la oscuridad. No fue un cambio instantáneo, pero poco a poco, el llanto del niño volvió menos persistente. A medida que compartimos momentos de conexión y comprensión, su angustia parecía ceder y su alma parecía encontrar un poco de alivio. Aunque la maldición que había rodeado su historia seguía siendo un misterio, sentí que nuestra empatía compartida había comenzado a romper sus cadenas. Sin embargo, una noche, mientras dormía, comencé a tener una serie de pesadillas y al momento de despertar aquel bebé ya no estaba. Era como si hubiera desaparecido y lo más raro había sido que no encontraba alguna pista o rastro de su paradero. Realmente estaba confundida, no sabía cómo actuar o hacer en ese momento. Lo que sospechaba era que aquella bruja se había apoderado de él y me lo había arrebatado, así que pasé días, meses, incluso años buscándolo, pero todo fue en vano, pues nunca volví a saber de aquel pequeño, ni de esa bruja.